Deseo. El deseo como propulsor de una compra. Tampoco podrá venderse algo a una persona que no desee lo que usted vende. En la etapa del deseo, es función del vendedor garantizar que el cliente entienda los beneficios que el producto o servicio le traerá. El vendedor debe cautivar al cliente a través de los alicientes que generen el impulso de comprar. Esto lo puede lograr a través, como ya lo hemos acotado, de la explicación detallada y minuciosa de los beneficios del producto, pero además deben quedar claros los términos de la compra, en los que se incluye, entre otros, tiempos de entrega, garantías, activaciones de servicio, respuestas y servicio postventa. Es también oportuno, al momento de incentivar el deseo, hacer comparaciones con otros productos de la competencia, haciendo especial énfasis en el beneficio o características que proporcionen ventas. En este sentido, se debe hacer un uso profesional de las características del producto de la competencia, sin decir nombre del producto ni de las empresas. La creatividad del vendedor se pone de manifiesto cuando espera despertar el deseo en el cliente, pues al comprender que el verdadero gancho son los beneficios, lo que el producto hará por el bienestar del cliente, usará todos sus recursos retóricos para hacer llegar al cliente a ese deseo. Por ejemplo, ofrecerá la forma en que se verá el cliente cuando adelgace por comer alimentos bajos en grasa y no las características de la sartén donde cocinará sus alimentos. Un vendedor tampoco podrá dejar a un lado la buena utilización de las herramientas más importantes de las ventas a través del hilo telefónico, que es la voz. El medio telefónico puede configurar algunas restricciones en el momento de la venta, sobre todo si no se usa adecuadamente la voz. Cuando hablamos de la voz, no solo hablamos de los componentes de esta, tales como el tono, la articulación, fraseo, entonación, modulación y dicción, sino también de las condiciones en que se emite, como lo son ritmo, las pausas y la pronunciación. En cuanto al ritmo, el vendedor no deberá acelerar su discurso de manera tal que parezca desesperado en lograr la venta, ni debe desacelerarlo de forma que adormezca al cliente. Debe lograr generar el ritmo adecuado, tomando en consideración el ritmo del cliente y sus propias cualidades de voz. Si el vendedor logra este ritmo ideal, podrá permitir la comprensión del cliente, generará la oportunidad de su intervención y la toma de notas, si esto fuese necesario. La utilización de silencios también puede ser de gran ayuda para el vendedor a la hora de crear momentos de tensión dirigidos a la toma de decisión del cliente. Por otra parte, la utilización de la inflexión proporcionará el énfasis necesario en cualquier parte de la oración que estemos realizando. Nos permitirá, asimismo, resaltar dentro del mismo diálogo, darle primordial atención a una característica. Es de vital importancia que, cuando las inflexiones sean intencionadas, puedan ser apreciadas con claridad. Que el mensaje llegue al cliente en forma clara es también tarea del vendedor, pues parecer agradable y conocer la información necesaria para la venta no implica que el mensaje será comprendido por el cliente. En este caso, recomendamos tomarse el tiempo necesario para explicar al cliente. Hable con palabras llanas y no rebuscadas. Utilice la menor cantidad de tecnicismos. Ponga especial atención cuando hable de nombres y números. El vendedor no debe permitir que haya confusión entre un 20% y un 22%, y haga esfuerzos en la pronunciación de sonidos difíciles de distinguir. El deletreo puede ser utilizado cuando estamos diciendo palabras en otros idiomas o son difíciles de distinguir. Entre tanto, si estamos haciendo mención a códigos o números de registros que combinan números y letras, podemos hacer hincapié en las letras. El vendedor debe también comprender que existen palabras que son de uso común para unas personas y no para otras, y que éstas deberán estar acompañadas de particular explicación. Entre tanto, los acentos regionales pueden también traer confusión a ciertos clientes o crear desconfianza. En cuanto a este último señalamiento, podemos comentar que existen transnacionales que por disminución de costos operativos poseen salas de call center regionales y que atienden la operatividad de varios países a la vez. Esto ha sido consecuencia de la globalización, con lo que podemos observar servicios que se prestan desde, por ejemplo, Venezuela para la mayoría de los países de América del Sur.
Dentro del manejo de la voz y la información está presente el uso de expresiones que sean asertivas y permitan al cliente sentirse seguro y confiar su compra a un vendedor determinado y a una empresa en especial. El vendedor debe evitar el uso de palabras y frases que denotan inseguridad o dejen entrever la falta de conocimiento o manejo de la información en el asesor que ha atendido la llamada. Para que un vendedor sea asertivo, debe evitar el uso de expresiones tales como creo, a lo mejor, pienso que sí, posiblemente y quizás, ya que lo que el cliente espera es que un asesor dé información categórica y definitiva. Siempre los vendedores se preguntan, ¿cuánto debe durar una llamada? Y la respuesta es, depende. ¿Y depende de qué? Depende del producto o servicio que se está vendiendo. Depende del cliente y de sus preguntas, pero sobre todo depende de lo preciso que sea el vendedor en realizar sus explicaciones. El vendedor debe estar consciente de que el tiempo en que el cliente se pasea por las fases anteriores al deseo son cortas. Por lo tanto, sin desesperarse, debe verificar que el cliente ya se encuentra en el estadio del deseo y pasar a la fase de la acción. Si permite que este tiempo se prolongue indeterminadamente a causa de una explicación muy larga o por una conversación de tipo social con el cliente, estará en el umbral de la pérdida de la venta porque ha pasado mucho tiempo y ha perdido la atención del cliente. El interés ha desaparecido y por consiguiente el cliente no puede llegar al deseo. Como ya hemos mencionado, los clientes son diferentes en cuanto a sus necesidades y a sus características. No todos poseen el mismo nivel cultural ni manejan de igual forma el lenguaje. Dentro de los grupos comunes, ya sean sociales o profesionales, se manejan una serie de palabras que, aunque tengan un significado general, son utilizadas para especificar algo íntimamente relacionado con un grupo determinado. Es así como, por ejemplo, la palabra informe posee significados diferentes para un militar y para un médico. Esta forma de agrupar significados y vocablos alrededor de una profesión o grupo se llama argot. Los vendedores como grupo profesional hacen sus selecciones de significados y son manejados de forma general por los integrantes de este grupo. Esta situación debe ser transparente para el cliente en el momento de la llamada, pues él no pertenece al mismo grupo del vendedor y no podrá comprender claramente lo que éste trata de explicar cuando se utiliza este tipo de palabras. Una de las cosas más difíciles de hacer en el campo de la venta telefónica es la explicación a un cliente de los beneficios de un producto intangible o servicio. Sin embargo, el vendedor debe estar entrenado en el uso de gran cantidad de vocablos que describan las características más peculiares de algunos artículos o servicios. Por lo general, los vendedores estandarizan las características quedándose solo con los clichés o con los objetivos que describen todo y no dicen nada, como por ejemplo excelente producto, inigualable y magnífico producto. El vendedor debe ejercitarse en la procura de describir las situaciones más difíciles para que sus clientes tengan una idea muy clara del producto que están adquiriendo. Para ejercitarse, el vendedor debería iniciar describiendo, entre otras cosas, la tonalidad de un color, un sonido, la textura de la seda y el gesto de un individuo. Una de las cosas por las que se lucha dentro de los call centers es en tratar de evitar la automatización del vendedor. Este tipo de servicios automatizados, que no poseen ninguna carga afectiva ni situacional, hace que los clientes se sientan incómodos, pues no es simple comentar sus necesidades ante un robot. Para evitar este tipo de situaciones, se recomienda a los vendedores gesticular para dar así una carga emocional a las palabras. Muchos pensarán que este tipo de situaciones no son percibidas a través del hilo telefónico. Sin embargo, no hay mejor medio de expresar la emocionalidad que la voz. Aunque hayan muchos detalles que el vendedor deba tomar en cuenta al momento de la venta y que pudiera ser exagerado, algunas veces la gestualidad, la sonrisa y el tono sería igual de importante que el vendedor no quiera interpretar un papel, como en una película, sino que, advirtiendo todas las recomendaciones dadas, el vendedor sea sobre todo el mismo. Cuando se actúa, el cliente puede percibirlo y considerar al vendedor como un falso y a la empresa a la que representa como falta de seriedad.
A manera de conclusión, podemos decir que la voz es la herramienta fundamental de la cual depende un vendedor. La utilización de los aspectos que la conforman de la manera más hábil posible podrá hacer el recorrido del ciclo de la venta mucho más fácil de transitar. Además, ejercitando adecuadamente estos factores podrá lograrse un cambio que se mantendrá en el tiempo y podrá traer beneficios, no solo laborales, sino también en otros campos de la vida del vendedor. La finalidad básica de esta fase del modelo AIDA es el hacer despertar en el cliente el deseo por obtener el producto, para lo cual, haciendo un manejo adecuado de la voz, tiene un alto porcentaje de ocurrir. El uso del lenguaje para mantener el deseo del cliente. En puntos anteriores hemos hablado de las características de la voz, el cómo. Ahora vamos a fijarnos en el contenido y la forma de lo que dice el vendedor, el qué. En muchas oportunidades, todo aquel que habla ante un público siente la debilidad de adornarse con las palabras o frases que dice, haciendo que sea, de cierta forma, más distante la comunicación y más difícil de entender. A continuación, tres expresiones que puede ejemplificar las cosas que no debe decir un vendedor y las cosas que sí. En este momento, cuando quiere decir ya o ahora, debido al hecho que, cuando quiere decir por qué, tiendo a verlo de esta manera, cuando quiere decir opino, haciendo las consideraciones pertinentes, cuando quiere decir rectificando. Dentro del ámbito de la venta, no utilice frases que permitan al cliente dudar en hacer la compra. Compórtese como si la venta ya se ha efectuado, con lo cual un vendedor no dirá, podríamos enviárselo. Debe decir a dónde se lo envío. No dirá, ¿qué tarjeta de crédito maneja? Debe decir, indíqueme la numeración de su tarjeta de crédito. No dirá, pudiera llegarle entre 2 a 3 días. Debe decir, le llegará en 3 días. Entre tanto, tratar al cliente por su nombre siempre otorgará una ventaja, dándole el tratamiento que éste exige. Por ejemplo, cuando el cliente dice soy el doctor Pérez, o anteponiendo el tratamiento de señor, señora o señorita. La correcta formación de las oraciones tendrá un peso de importancia al momento de la llamada, por lo cual el vendedor debe estar alerta de su correcta expresión. El uso de los superlativos de forma arbitraria podría ser percibido como chocante para el cliente, por lo que se recomienda no añadirlos sin el debido juicio. La petición excesiva de aprobación también pudiera ser irritante para el cliente, como lo es finalizar cada oración con palabras como correcto, me sigue, de acuerdo o sí. El uso de muletillas pudiera también socavar la comunicación, como por ejemplo el uso de las palabras básicamente o directamente. Por otra parte, brindar la oportunidad para que el cliente se exprese y participe de la conversación es fundamental para el vendedor, ya que así podrá detectar las necesidades de éste. Que el vendedor conduzca de manera apropiada la conversación no le da permiso a disminuir las intervenciones del cliente ni convertir la llamada en un monólogo. El vendedor debe incentivar la intervención del cliente en forma natural, partiendo de la premisa que todo vendedor debe recordar que escuchar es tan importante como hablar. Escuchar. El vendedor debe ser poseedor de buenos hábitos al escuchar a su cliente y particularmente este sentido debe estar muy agudizado cuando se trata de ventas telefónicas, ya que no existen otros elementos para la interacción comunicacional. El escuchar rebasa la condición física de oír, convirtiéndose casi en un arte de interpretación de los componentes de la voz y del lenguaje. Al momento de la llamada, el vendedor, en principio, debe estar en disposición de escuchar al cliente, haciéndose consciente del uso de esta herramienta y registrando los beneficios que esto le dará al momento de rebatir una objeción del cliente o de realizar un cierre de ventas. Un buen oyente no solo debe serlo, sino también parecerlo, por lo que el vendedor debe darle al cliente indicios claros de que sigue sus palabras, sus objeciones y sus explicaciones, generando expresiones que el cliente detecte como prestadores de atención, como por ejemplo, sí dígame, continúe, le escucho o le sigo.
En algunas oportunidades son los clientes quienes no saben explicar sus necesidades o requerimientos, por lo que el vendedor debe hacer esfuerzos por entender al cliente, tratando de sacar información útil, lectura entre líneas, de las palabras del mismo cliente. El vendedor no deberá interrumpir al cliente en sus explicaciones, deberá en tal sentido hablar menos, ya que no habrá una comunicación efectiva si tanto el cliente como el vendedor tratan de hablar al unísono. Sin embargo, a medida que transcurre la conversación, el cliente deberá hacer la verificación de que ha quedado entendido todo lo que ha dicho el cliente. Esta verificación podrá realizarse a través de la repregunta. Una forma en que el vendedor puede ayudar a la escucha es anotando puntos claves a los que hace referencia el cliente a través de su exposición. Esto no dejará que el cliente divague al momento de rebatir una objeción y permitirá hacer entrever seguridad, ya que se podrán generar expresiones tales como usted dijo, tal y como usted especificó, o ahora que lo comenta. Sin embargo, y a pesar de que se pueda ayudar a la escucha a través de algunas estrategias, no hay nada más poderoso que la concentración para poner a funcionar la escucha activa. Los buenos hábitos de escucha son un aspecto fundamental en las ventas telefónicas, ya que es el único generador de información que tiene un vendedor para conocer las necesidades de sus clientes. Conociendo el producto. El vendedor debe saber que la forma más expedita de crear deseo en un cliente es hacer de su conocimiento los beneficios que este producto podrá brindarle, y para ello el vendedor debe estar en conocimiento pleno de las características, funcionamiento, estructura y pro y contras de un producto que está ofertando. Yendo más allá, ¿cómo se podrá asesorar a un cliente si no se posee el conocimiento previo? Por supuesto que cada empresa que se dedique a las ventas telefónicas y cada call center interesado en brindar el mejor servicio a sus clientes debe proveer a su fuerza de ventas todos los conocimientos necesarios para realizar esta actividad de la mejor manera. Entre tanto, un buen vendedor no es aquel que dice todo lo que sabe acerca del producto, pues en la posición del cliente se ve de forma distinta quien tiene la experticia acerca del producto y quien trata de atropellar o impresionar con sus conocimientos. En el primer caso, el cliente sentirá la confianza de hacer preguntas e interactuar con un experto, y en el segundo caso, se sentirá incómodo con un sabelotodo parlanchín. Es fundamental para una buena gestión de ventas tener conocimiento detallado de todos los productos o servicios que se ofrecen y poder ofrecer al cliente no solo los detalles de estos, sino poder contar con los recursos necesarios al momento de rebatir objeciones y realizar el cierre de ventas. Cuando la cantidad de producto que se tiene para la venta o servicios que se ofertan poseen gran cantidad de características que imposibilitan la memorización de todos, la mayoría de los sistemas que sirven a los call centers contienen bases de datos para realizar búsquedas rápidas de dicha información y evitar colocar a los clientes en espera. Para comprender y obtener información acerca de los productos que se ofertan, las investigaciones de mercado usan herramientas llamadas pirámide de beneficio. Esta herramienta permite comprender las características de los productos y recrear los beneficios que darán a los clientes. Para la elaboración de esta pirámide se recomienda la realización de varias sesiones de trabajo donde los participantes realizarán el rol de clientes. Inicialmente se les pedirá a los participantes recrear lo que ellos esperan de un producto similar. Esta descripción debe pasearse por características tales como tamaño, color, olor, costo, presentación, textura, sitio de comercialización, entre otros. El propósito de este primer desarrollo es medir en qué parámetros el producto es considerado, si asemeja o se diferencia del producto ideal. Posteriormente se les pide a los participantes reflexionar sobre las dos características que consideren más interesantes del producto. Posteriormente se solicita generar dos características adicionales sobre las características ya mencionadas previamente. Finalmente se solicitarán los beneficios sobre las características mencionadas, proceso que repetirá hasta que se terminen los beneficios o se repitan. El alcance de esta herramienta es conseguir la máxima cantidad de beneficios que proporciona el producto que será ofertado.
detallando al máximo y en todos los sentidos la contribución efectiva que el producto proporcionará al cliente. Se recomienda hacer el siguiente ejercicio. Evalúe un traje de baño partiendo de que dos de las características más relevantes son la comodidad y la durabilidad. Cuando se realiza el ejercicio, podemos detallar que se abre todo un abanico de opciones en las cuales como vendedores podemos considerar y utilizar en el momento de atender la llamada. Se recomienda también que cada vendedor realice su propia pirámide de beneficios con aquellos productos y servicios que sean los más solicitados por los clientes, sus características sean similares a otros productos, se necesita impulsar su venta, ya sea por nuevos en el mercado o por bajas ventas, se desea ampliar las formas de rebatir las objeciones que colocan los clientes. Dentro del ejercicio de la pirámide de beneficios también se pueden contemplar características y beneficios que puede generar información como productos de la competencia, mercado donde se mueve el producto, ventajas competitivas de nuestro producto frente a otros, posibles productos sustitutivos, precios de la competencia, distribución de nuestros productos, repuestos y las causas más comunes de desperfectos. El vendedor, al igual que otro profesional, debe comprender que el manejo de la información le reporta un plus cuando hace su gestión frente a un cliente que establece cantidad de objeciones, y es esa información la que lo llevará a un cierre efectivo de ventas. Toda la información anterior puede ser concatenada a la idea de que los clientes no compran productos, compran los beneficios que estos productos les reportan. En tal sentido, dependiendo de los productos y servicios que sean ofertados, los vendedores no debe vender periódicos, sino información, opinión, estar actualizado en el acontecer mundial. No debe vender automóviles, sino comodidad, prestigio, lujo, confort, recorridos seguros. No debe vender seguros de vida, sino tranquilidad para el cliente y su familia. No debe vender crema dental, sino un buen aliento, dientes blancos, higiene bucal. No debe vender jabón de tocador, sino tratamiento para la piel, piel suave, belleza. No debe vender zapatos, sino comodidad, elegancia, personalidad. No debe vender medias panty, sino piernas bellas, torneadas y suaves. No debe vender billetes de lotería, sino la ilusión de ser rico y reconocido por la gente. No debe vender aparatos de ortodoncia, sino dientes perfectos. Ofrezca una experiencia. El manejo de las argumentaciones durante las ventas telefónicas puede ser infinitamente variada. Estas dependerán de la creatividad y del conocimiento que posea el vendedor. Sin embargo, hay que distinguir dos situaciones. Una es ofrecer un servicio y la otra es ofrecer una experiencia. En el primer caso, cuando se ofrece el servicio, el vendedor tiende a seguir los parámetros dados por la empresa dentro de lo que considera un buen servicio. Este tipo de estructura termina por robotizar a los vendedores, quienes pierden las habilidades de la escucha activa, el análisis de las necesidades de los clientes y repiten frases tales como espero que nos llame pronto. En el segundo caso, el de la experiencia, incluye el uso de argumentos sensoriales, haciendo que el cliente sienta olores, colores, texturas, entre otras características que pudieran generar experiencias sensoriales que impacten en el deseo de adquirir el producto. En este caso, el uso de metáforas y comparaciones puede resultar de gran ayuda. La idea de la venta de la experiencia es incentivar al cliente a reaccionar positivamente frente a las sensaciones producidas por las descripciones hechas por el vendedor, obtener la venta e incluso lograr una nueva llamada.